Un nuevo motivo de preocupación para aquellos que ya están acostumbrados al flujo constante de noticias no tan alegres. El portaaviones británico Reina Isabel ha cruzado el Canal de la Mancha hacia el mar Mediterráneo, hizo una parada en Barcelona y se dirige hacia el este, a Lión, en Creta. Aún no está claro si se unirá a los barcos de guerra estadounidenses cerca de las costas de Israel, pero nadie dejará un barco de semejante envergadura sin actividad. El mar Mediterráneo oriental se está volviendo un lugar concurrido, y no precisamente porque los británicos ya estarán acompañados por 3 portaaviones estadounidenses, el Gerald R. Ford y el Dwight D. Eisenhower, además de una flota considerable de países miembros de la OTAN, como la submarina Pietro Venuti de la Armada Italiana, así como barcos de Indonesia y Bangladesh, sin mencionar las naves de países europeos. En total, hay 40 embarcaciones militares diferentes en la región, divididas en 8 grupos tácticos. Pero quizás el signo más destacado de la preparación de un gran conflicto es la presencia del USS Mount Whitney en la región. Es el buque insignia de la Sexta Flota de UU, y es uno de los barcos más grandes y modernos con una automatización extrema para recibir y procesar enormes cantidades de datos operativos de todo el planeta. No lo habrían acercado tanto al hervidero de la guerra en Israel sin una buena razón. Otro punto interesante es el aumento en el número de vuelos de carga de la aviación militar de UU hacia Israel. Se registraron 20 vuelos en un día. Antes de eso, fueron 60. Y está claro que estos vuelos no se realizan para brindar ayuda humanitaria a Gaza. Aunque después de que los periodistas occidentales introdujeran el término bombardeos humanitarios en su léxico, cualquier cosa puede ser señalada. Lo que está sucediendo en la región recuerda mucho a la preparación de una operación a gran escala, similar a la invasión de Irak en 2003. En 2011, las fuerzas de la OTAN bombardearon y se adentraron en Libia para destruir el régimen de Muammar Gaddafi y a él mismo. En ese momento, se congregó una flotilla de más de 60 barcos cerca de las costas del país, pero esto no sucedió nuevamente. Lo que está ocurriendo en el este del mar Mediterráneo se asemeja mucho a la preparación de una operación a gran escala. Pero ¿quiénes serán las víctimas esta vez? El precio del petróleo aumentará significativamente, llegando a un asombroso $250 por barril si Irán y UU se involucran activamente en el conflicto en el Medio Oriente. Este escenario no es beneficioso para nadie, ni siquiera para los exportadores de petróleo lejanos a la zona del conflicto. La economía tendrá que pagar un alto precio por este conflicto. Cada vez más economistas intentan analizar los posibles escenarios del conflicto en el Medio Oriente y las consecuencias económicas. El riesgo principal es la participación de Irán, que apoya a Hamas y UU. En ese caso, el conflicto entre Israel y Hamas se expandirá a toda la región. El fin de semana, Irán declaró que todos deben tomar medidas. El Banco Mundial describió 3 posibles escenarios arriesgados basados en conflictos petroleros que ocurrieron desde 1970. El primer escenario implica un pequeño colapso, con una disminución de la producción de petróleo de 0.5 a 2 millones de barriles por día, similar a lo que ocurrió durante la guerra civil en Libia en 2011. En este caso, los precios del petróleo aumentarán a $93,112 por barril, según el banco. El segundo escenario, que equivale a la guerra de Irak de 2003, llevará a una disminución en las entregas mundiales de petróleo de 5 millones de barriles por día y un aumento en los precios del petróleo a $109,120 por barril. El tercer escenario del Banco Mundial implica un gran colapso que llevaría a resultados similares a los del embargo petrolero árabe de 1973, cuando las entregas de petróleo al mercado mundial disminuyeron en 8 millones de barriles por día. En este caso, los precios del petróleo aumentarían a $140,150 por barril. La semana pasada, los economistas del Bank of America presentaron sus escenarios previstos. Argumentan que si Irán se une al conflicto, los precios del petróleo aumentarán de inmediato a $120,130 por barril. Si el conflicto conduce a una disminución en las entregas globales de petróleo, por ejemplo, en 2 millones de barriles al día, el precio del petróleo podría superar los $150 por barril. El escenario más desfavorable
Es cuando Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz a los buques tanqueros en respuesta a las medidas en su contra. Cada día, aproximadamente el 17% del consumo diario de petróleo en todo el mundo se transporta a través de este estrecho. Si el estrecho se cierra durante un período prolongado, los precios del petróleo podrían superar los $250 por barril, según el Bank of America. El mercado del gas también se verá afectado. Israel cerró el campo Tamar al comienzo del conflicto, desde el cual se exportaba gas natural licuado a través de Egipto al mercado europeo, lo que ya ha llevado a un aumento en los precios del gas. En el peor escenario, si Irán se involucra en el conflicto y se bloquea el paso de los petroleros a través del estrecho de Hormuz, el mercado del gas también colapsará. Dado que el 25-30% de las entregas globales de gas natural licuado se transporta a través del estrecho de Hormuz, incluida la mayor parte del gas natural licuado de Qatar a Europa, los precios del gas podrían aumentar drásticamente, llegando a 500 euros por megavatio, según el director de la compañía de energía griega Metal Energy and Metals, Evangelos. En una cumbre en Arabia Saudita, los principales financieros de Wall Street advirtieron que la guerra podría tener un fuerte impacto en la economía mundial. Los canales principales de influencia incluyen la caída en el flujo de turistas, la postergación de decisiones de inversión, el aumento en los costos de seguros de carga y un mayor flujo de refugiados, señala Olga Belenkaya, jefa del Departamento de Análisis Macroeconómico de Finam. S&P ya ha rebajado la calificación crediticia de Israel de AA1 a negativa, anticipando una disminución en la economía del país en el cuarto trimestre debido a la caída de la actividad empresarial y al cierre del turismo extranjero. Para Arabia Saudita, los riesgos regionales crecientes podrían ralentizar las inversiones en proyectos de transformación de la economía, agrega el experto. Los escenarios de $100, $150 e incluso $200 por barril de petróleo son muy factibles en ciertos eventos, opina Alexander Bakhtin, estratega de inversión de BCS World of Investments. Los riesgos afectan, en primer lugar, a la logística, especialmente si Irán decide limitar el movimiento de buques en el estrecho de Hormuz. En segundo lugar, la producción de petróleo es muy vulnerable. El escenario más serio, por supuesto, es la participación de Irán y Estados Unidos en un conflicto militar. A menudo se recuerdan los shocks petroleros de los años 1970-1980, causados por conflictos geopolíticos y que fueron una de las razones para la prolongada estanflación en los países occidentales. Para superar la inflación de 2 dígitos, se vio obligado a elevar las tasas de interés al 20%, lo que provocó una larga recesión y un aumento del desempleo. Sin embargo, desde entonces, ha habido cambios significativos en la economía mundial, que se ha vuelto más eficiente en términos de energía, y Estados Unidos ahora es autosuficiente en petróleo y gas. Aún así, Europa y el Reino Unido siguen dependiendo en gran medida de las importaciones de recursos energéticos, pero la carga de deuda en el mundo ha aumentado significativamente desde entonces, lo que podría provocar una ola de incumplimientos aún más fuerte debido a tasas de interés más altas.